Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 176. Steve bajó del taxi a una modesta esquina del sur de Londres. El tipo de lugar que no había sido noticia en décadas. Aquí no había torres doradas. Solo pisos de ladrillo rojo, kioscos y pubs con menús en la pizarra. La posada que Shield le había reservado era limpia y pequeña. No era barata en el mal sentido, sino sencilla. Su habitación tenía una cama individual, tetera, una ventana con vistas a la calle, y nada más. Él no desempacó. En lugar de eso, dejó su bolso atrás, salió al aire del atardecer y comenzó a caminar. El olor a vinagre y aceite lo atrajo. Un mostrador estrecho. Unos cuantos puestos de madera. Todo parecía un poco más viejo de lo que era, pero eso le daba una sensación de mayor autenticidad. Detrás del mostrador se encontraba una mujer de unos 50 años, de complexión robusta, expresión sensata y mangas arremangadas hasta más allá de los codos. ¿Puedo ayudarte, amor? Bacalao y patatas fritas, por favor, dijo Steve. ¿Lo quieres al estilo auténtico, al estilo turístico? Vamos a ser realistas. Ella hizo un breve gesto de aprobación. ¿Es tu primera vez en Londres? Preguntó mientras dejaba caer el pescado en la freidora. Más o menos. Estuve aquí hace mucho tiempo, pero todo es diferente. Contuvo la risa y, en cambio, soltó un bufido divertido. Claro que todo es diferente. ¿Quién hubiera imaginado hace unos años que Londres no sería la capital de Inglaterra? ¿O que Inglaterra desaparecería y sería reemplazada por Albion? Steve sonrió. ¿Cómo es vivir aquí ahora? ¿Comparado con antes? Antes era peor, dijo mientras envolvía su pedido en papel. Claro, mis ventas han bajado mucho, no hay muchos turistas, no como antes, pero la verdad es que ahora me preocupa menos el dinero, y la delincuencia ha bajado muchísimo, no tengo que preocuparme por los carteristas ni nada, es bueno, sí. Se oían gritos en las calles todas las semanas. Grafitis en las paredes. Apuñalamientos. Y entonces apareció ella. La dama con la espada. Arturia. Sí. Un poco dramático para mi gusto. Coronas, caballeros y todo eso. Pero te diré una cosa. La tienda de la esquina volvió a abrir después del anochecer. Steve tomó el paquete envuelto con gratitud y asintió. Gracias. Me basta. Steve continuó por la ciudad, simplemente flotando, charlando con todos los que estaban dispuestos. Y muchos lo estaban. Habló brevemente con un músico callejero en un callejón, rasgueando una guitarra desgastada mientras una caja de monedas abierta yacía a sus pies. El hombre no lo reconoció, pero sonrió cuando Steve le preguntó cómo iba el negocio. No hay mucha gente por aquí, pero la verdad es que no la necesito. Hoy en día me paga el Estado para entretener a la gente. Un gran cambio, la verdad. Le compró un periódico a un anciano en un pequeño kiosco. Se sintió como en casa, como si hubiera retrocedido a su época. Los periódicos están en auge de nuevo, y con Camelot alejándose de la tecnología, se está revitalizando el oficio tradicional, y no solo en Camelot, sino también aquí. Ayudó a una mujer con un cochecito de bebé a subir por un bordillo medio agrietado, y ella le dijo, de pasada, que se sentía más segura ahora que nunca criando a su primer hijo. Son los caballeros, susurró, como avergonzada. Hay algo especial en las armaduras y las espadas. Finalmente, se encontró cerca de una pequeña iglesia escondida entre dos bloques de apartamentos. Era Tierra Santa, así que, a pesar de los altos precios de las propiedades de los alrededores, se había mantenido como un pequeño remanso de paz en una ciudad radiante. Steve se sentó en el banco cerca de la puerta, desenvolvió lo que le quedaba de patatas fritas y se sentó en silencio. Al cabo de un momento, la puerta se abrió de nuevo y salió un hombre de unos 60 años con un abrigo negro desgastado y un cuello clerical descolorido. Se detuvo al ver a Steve. ¿Estás bien, hijo? Steve asintió. Solo estoy descansando. El sacerdote entrecerró los ojos, luego esbozó una leve sonrisa y se sentó a su lado. No de por aquí. No, señor. Déjame adivinar. Estadounidense. Y militar. Steve dudó un momento y luego asintió. Sí. No veo mucho de ninguno de los dos estos días. Al menos por aquí. Steve le ofreció la mano. Steve. El hombre lo estrechó. Padre Brennan. Se quedaron sentados en silencio un rato, escuchando el zumbido de las farolas y el sonido distante de un tranvía que avanzaba por la calle. ¿Qué te parece? Preguntó Brennan finalmente. ¿Albion? El sacerdote asintió.
Steve respiró hondo. Todavía estoy decidiéndome. Justo. Todos lo somos, de alguna manera. Brennan se recostó. La gente me pregunta todo el tiempo si está bien. Si los cambios son sagrados o una herejía. Si deberían arrodillarse o protestar. Les digo siempre lo mismo. Miren a su alrededor. Observen cómo se tratan las personas ahora. Luego decidan. Steve miró al otro lado de la calle. Una pareja joven caminando de la mano, un niño andando en bicicleta con serpentinas, alguien abriendo una tienda de la esquina para el turno de noche. Parecen estar mejor, dijo. Lo son, dijo Brennan simplemente. No es perfecto. Y nunca lo será. Pero por primera vez en décadas, la gente siente que se la ha escuchado. Eso vale la pena. Steve asintió nuevamente, más lento esta vez. ¿Te quedarás mucho tiempo? Preguntó Brennan. 3 meses, dijo Steve. Quiero ver el país. Su gente. Todo lo demás. Brennan sonrió. Bueno, estás empezando con buen pie. Pásate el domingo si estás por aquí. El servicio es breve y el té de después está decente. Steve sonrió. Lo pensaré. Se quedaron sentados un rato más mientras el cielo se tornaba índigo sobre ellos. Después de separarse del padre Brennan, Steve continuó caminando hasta que el cálido resplandor ámbar de un cartel cercano llamó su atención. El cardo y la corona. Parecía exactamente el tipo de lugar en el que alguien como él debía terminar un largo día. Techos bajos de madera, ventanas de vidrio deformadas, jardineras en el alféizar y un cartel de madera que se balanceaba y crujía cada vez que soplaba la brisa. Dentro olía a madera vieja, carne asada y cerveza vieja. La barra estaba pulida pero desgastada, de esas superficies que habían sido limpiadas 1000 veces y aún conservaban historias en su textura. Una chimenea crepitante calentaba la pared del fondo, y la atmósfera general era la de un lugar mucho más antiguo incluso que él. Se acercó a la barra. El camarero, un hombre corpulento de barba canosa y la calma inquebrantable de quien ha visto demasiado como para impresionarse, le hizo un gesto con la cabeza. Buenas noches. ¿Qué será? Steve miró la pizarra. Los especiales estaban escritos a mano y ligeramente borrosos. Tomaré el pastel de pastor, dijo. Y una pinta de lo que me recomiendes. El camarero sacó una taza de debajo del mostrador y sirvió una cerveza de color ámbar intenso con facilidad experimentada. Eso te arreglará. Apenas había comenzado a comer su pastel cuando alguien se acercó a su mesa. Un hombre de unos 50 y tantos, quizás 60 y pocos, fornido y de mejillas sonrosadas, con un grueso suéter de lana y el tipo de líneas de expresión que solo vienen de una vida de buenas historias y mejor compañía. ¿Te importa si me uno a ti? Preguntó el hombre, ya medio sentado con una segunda pinta en la mano. Steve asintió. Adelante. Clive, dijo el hombre, acomodándose. Aquí casi todas las noches. La comida es decente, pero las bebidas son geniales. Steve sonrió levemente. Steve. Primera vez aquí. Ya me lo imaginaba. No te había visto por aquí antes, y bueno, prácticamente vivo aquí. Clive se rió. Se sentaron en silencio por un momento, el murmullo bajo del pub llenaba el espacio entre ellos. Entonces Clive se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Quieres oír algo absurdo? Uno de los verdaderos caballeros de la mesa redonda pasó por aquí. No es broma. Tengo pruebas. Steve levantó una ceja. ¿En serio? Sir Kay. Lo juro por la tumba de mi madre. Vino la primavera pasada por algún asunto en la ciudad. Pero se quedó aquí. Se sentó justo en esta mesa. Clive sacó un viejo smartphone del bolsillo de su abrigo y empezó a pasar fotos. Mira, giró la pantalla hacia Steve, revelando una foto ligeramente borrosa. Mostraba a un hombre alto con armadura completa y un yelmo bajo el brazo, de pie junto a la diana del pub. Algunos lugareños lo rodeaban, sonriendo con pinzas en la mano. El caballero también tenía una pinta en la mano y una sonrisa en el rostro. El mismísimo hermano del rey, ese sí que es de la realeza. Aún así, no es tan bueno como para disfrutar de una buena pinta. La verdad es que era un personaje importante por aquí. Señaló un cuadro colgado en la pared. Ahí está otra vez, atrajo a mucha gente por aquí durante un buen rato. Steve estudió la imagen y sintió que algo en ella lo mantenía en ese lugar. Nunca lo olvidaré, continuó Clive, suavizando la voz. Estando cerca de alguien con tanto poder, podría haber reducido todo el lugar a escombros, pero era tan normal. Era especial en cierto modo, también, pero no parecía amenazante en absoluto. Steve asintió lentamente. Parece que es alguien especial. Ah, sí que lo es, dijo Clive.
Es hermano del rey, supongo que el siguiente en la línea sucesoria después de Mordred. Steve continuó sentado allí, hablando lentamente con Clive, aunque era principalmente el otro hombre quien se jactaba de la reunión. Steve simplemente asentía y decía algunas palabras aquí y allá. Dime, Clive, ¿a qué te dedicas? Preguntó finalmente Steve, queriendo saber algo más sobre el hombre con el que estaba hablando. Yo. Resopló Clive. Trabajaba en el aeropuerto de Heathrow, me encargaba de todo el equipaje que llegaba. ¿Solías? Apuesto a que un joven como tú todavía podía tirar bolsas como si nada, dijo Steve, lo que provocó que Clive se riera y le diera una palmada en el hombro. Jovencito. Yo. Comparado contigo, ya soy una reliquia. Se rió, sin darse cuenta de lo viejo que era Steve, porque, bueno, Steve no lo aparentaba. Pero Heathrow no tiene tanto tráfico como antes, la gente todavía tiene miedo, o sus gobiernos mantienen a su gente alejada, temerosos de que se den cuenta de lo bien que lo tenemos, dijo con un bufido desdeñoso. Entonces, ¿el nuevo régimen costó muchos empleos? Preguntó Steve, curioso por los efectos negativos del reinado de Arturia. Sí, toneladas, sobre todo de esos banqueros codiciosos y todo eso, y conseguí otro trabajo, mejor para mí y todo eso, así que no me quejo, aunque a veces extraño el aeropuerto, trabajé allí durante 30 años, parte de mi vida. Clive dio otro trago largo a su pinta y suspiró, de esos que llevan años en su interior. Pero admito que, al principio, no me gustó mucho, sentía que todo estaba cambiando. Es decir, la bajada de impuestos, la reducción de gastos, nadie se quejaba, pero era mucho a la vez. Al final, valió la pena. Steve asintió. Parece que te adaptaste. Tenía que hacerlo. Clive se dio una palmadita en el pecho. Ahora tengo nietos. Puede que Albion me haya quitado mi antiguo trabajo, pero me dio un mundo en el que no tengo miedo de dejarlos crecer. Hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Escúchame. Lo siento, no suelo divagar tanto a menos que me haya tomado la tercera pinta. No me importa, dijo Steve honestamente. Se sentaron en un silencio cordial un rato, mientras el bullicio del pub se apaciguaba a su alrededor. Alguien echó más leña al fuego. La Diana tuvo un nuevo rival. El camarero cambió un barril con un gruñido experto. Finalmente, Clive se estiró. Bueno, eso es todo por hoy. Disfruta el resto de tu visita, amigo. Si vuelves, la primera ronda corre por mi cuenta. Steve sonrió y le ofreció la mano. Gracias, Clive. Fue un placer conocerte. Igualmente. No dejes que los caballeros te asusten, ¿eh? Son más bien ceremoniales, a menos que alguien infrinja la ley, pero, sinceramente, son inofensivos a menos que te guste mentir, porque se dan cuenta de eso. Con un guiño, Clive se alejó entre la multitud, dejando a Steve terminar su cerveza en paz. Mientras volvía a mirar la fotografía enmarcada de Sir Kay en la pared, la armadura y la cerveza brillaban en igual medida, no pudo evitar reflexionar sobre algo que el padre Brennan había dicho antes. Observa cómo se tratan las personas ahora. Luego decide. Capítulo 177. Su Majestad, ¿es esto realmente lo correcto? Preguntó Lancelot, de pie a mi lado como un guardia silencioso, menos la parte silenciosa. Estoy bastante seguro de que se lo merecía, respondí, señalando al desafortunado hombre que en ese momento estaba siendo empujado hacia las losas desmoronadas bajo los pies de Mordred. El hombre gimió débilmente, logrando escupir algo entre un sollozo y una disculpa, pero ninguna de las dos detuvo a Mordred. Lancelot suspiró profundamente. Podríamos haberlo interrogado. ¿No es eso lo que está haciendo Mordred ahora mismo? Mis palabras lo hicieron detenerse mientras miraba al tipo. Tenía la cara ensangrentada, la nariz rota, le faltaban los dientes delanteros y la mandíbula rota. Brazos y piernas torcidos en ángulos extraños. No creo que pueda siquiera hablar en este momento, fue la seca respuesta de Lancelot. Mordred le asestó una última patada en la cara, deslizándose por el suelo hasta estrellarse contra una pesada estantería de roble, que se tambaleó un instante antes de desplomarse sobre él. Un fuerte golpe, seguido del suave aleteo de páginas polvorientas, fue el único sonido durante varios segundos. Luego silencio. Mordred retrocedió y se sacudió los guanteletes con exagerada gracia. De todas formas, estaba mintiendo. ¿No lo sabes?, dijo Lancelot, haciendo una mueca mientras cruzaba la habitación para comprobar el pulso del hombre. Mordred se encogió de hombros. Se lo merecía, habló mal de mi padre. De verdad, debería estar contento de que no lo matara. Bueno, de hecho, lo mataste, dijo Lancelot al no sentir el pulso del hombre. ¿Qué? Estaba vivo cuando lo pateé. Mordred no iba a creerle.
Me levanté, me acerqué al hombre caído y extendí la mano para levantarle la estantería. Probablemente murió aplastado, calculé que la estantería pesaba unos 100 kilos, bastante. Me levanté y me acerqué al hombre caído, agachándome para levantarle el estante. Una espesa capa de polvo flotaba en el aire, mezclándose con el olor metálico de la sangre. El hombre tenía los ojos muy abiertos, no de miedo, sino de esa mirada vacía y vidriosa que indicaba que nada seguía funcionando tras ellos. Probablemente murió aplastado, dije tras echarle un vistazo. El estante debía de pesar más de 100 kilos. Madera maciza, estructura reforzada. Estaba construido como una fortaleza y cayó como un ataúd. Mordred se inclinó, con las manos en las caderas. Bueno, eso no es justo. Si iba a morir por eso, debería haber dicho algo. Lancelot se pellizcó el puente de la nariz. Mordred, la mayoría de la gente no puede hablar después de romperles la mandíbula en dos partes. Quizás no debería haber sido un mal tipo, espetó. A los malos los golpean, es justo. Ni siquiera podía discutirlo, porque sí, a los malos sí los golpean. Incluso alguien como Spider-Man, un buen tipo sin ninguna muerte, sigue golpeando a la gente hasta que acaban con una montaña de deudas de por vida del sistema de salud estadounidense. Entonces, ¿por qué Mordred no podía matar a alguien a golpes? Sinceramente, fue mala suerte que algo tan pesado se cayera. Un accidente raro e improbable. Dejé caer el estante a un lado con un ruido sordo, me levanté y me sacudí el polvo de las manos. No hay nada que podamos hacer ahora. Supongo que deberíamos llamar a la resistencia y que alguien husmee entre sus pertenencias. Lancelot frunció el ceño. Prometimos no matar a este hombre. Es un político de alto rango. Matarlo es malo, aunque sea malvado. Era basura. Mordred ignoró por completo sus logros en la vida. Muerto es muerto, así que, aunque prometiéramos no matarlo, los accidentes ocurren, así que no hay necesidad de preocuparse. No me interesaba revisar las cosas del hombre para encontrar información sobre vínculos con el mal. No, mejor dejemos que la resistencia se encargue de esa ingrata tarea. Desde que salimos de Lyon, habíamos pasado nuestro tiempo gastando una cantidad absurda de dinero en comida, porque mientras que Mordred está feliz de comer montañas de comida chatarra barata, ella preferiría tener una hamburguesa que cueste 10 veces más y devorarlas por docenas. Estaba bastante animada. Como la puse al mando, se encargaba de todo, sobre todo de decidir dónde nos alojábamos, comíamos y con qué frecuencia. Todos mis caballeros tenían un apetito saludable, pero ninguno se comparaba al mío. La única que se le acercaba era Mordred, quien convertía cada comida en una competencia. Siempre perdía, pero nunca se rendía. Padre, ¿se te hace agua la boca? Mordred me sacó de mis pensamientos. Parpadeé y me limpié la comisura de la boca con el dorso de la mano. No. Estaba pensando. Claro, pensando en la comida, sin duda. Y después de toda la comida que comimos anoche, y esta mañana, y un segundo desayuno, la voz de Mordred estaba llena de suficiencia. Estoy pensando en lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas, dije, sacándome un poco de yeso del hombro, y cómo terminamos aquí, en la casa de un político, con él muerto en el suelo. Otra vez, accidente, dijo Mordred, sin siquiera intentar sonar convincente. Tropezó. ¿Con mi pie? A gran velocidad. ¿Por qué mientes? Fue un accidente. Y aún así, de alguna manera, lo haces parecer como si ocultaras algo. Era asombroso cómo Mordred terminó sonando culpable, aunque, por una vez, no tenía nada de qué sentirse culpable. Ella simplemente se rascó la parte posterior de la cabeza, riendo avergonzada. Lancelot dejó escapar un largo suspiro desde donde revisaba los cajones del escritorio del hombre, probablemente más por algo que documentar que por la esperanza real de encontrar información útil. Se suponía que debíamos interrogarlo. Y lo hicimos, dijo Mordred, poniendo las manos en las caderas. No es mi culpa que se doblara más rápido que una silla barata. Basta, no hay necesidad de discutir sobre esto, dije a Lancelot con una mirada. Era un buen hombre, un noble caballero, y mejor caballero incluso que yo, y mucho menos que Mordred. Mordred siempre se preocupó más por serme leal y ganarse mi aprobación que por ser un caballero digno y honorable. Y yo, una vez fui un buen caballero, pero en mi estado actual, honestamente ni siquiera podría molestarme en preocuparme por las muertes que Mordred causó. Para mí, simplemente estaban muy por debajo de mi atención. Solo a Lancelot le importaba, y eso a menudo lo llevaba a enfrentarse con Mordred. Ella lo odiaba, y él estaba decepcionado de ella. Era un auténtico desastre.
Durante las semanas transcurridas desde que dejamos Lyon, se habían estado peleando entre sí, sobre todo Mordred, pero, honestamente, Lancelot no ayudaba cuando constantemente señalaba lo poco caballeresco que era el comportamiento de Mordred. No fue fácil controlar a esos dos, pero Lancelot demostraba constantemente su valor al tratar con nuestros contactos en el movimiento de resistencia francés, personas que no creían ciegamente en el odio contra los mutantes. Aquellos que estaban dispuestos a mirar las pistas y darse cuenta de que no se trataba de demonios, había algo oscuro y podrido escondido en Francia, y era necesario lidiar con ello. Era una mezcla de mutantes, magos, otras personas mejoradas, gente normal, fuerzas del orden, militares, políticos y más. La gente trabaja para resolver los problemas reales, aquellos en los que la mayoría no quería pensar. Una de las razones por las que Francia no afrontaba los verdaderos problemas era gente como el difunto. Aquellos que vendieron su casa para beneficio propio. Hombres de lengua de plata y manos sucias, que sonreían a las cámaras mientras entregaban manzanas de la ciudad a sectas en tratos secretos. Se escondieron detrás de la diplomacia, detrás de comités, detrás de la retórica, y cuando llegaron los demonios, reales o metafóricos, giraron la cabeza o, peor aún, los invitaron a entrar. Este los había invitado a entrar. Y ahora estaba muerto. Fue casi poético. Había vendido a su gente, su hogar, a cambio de una vida más larga, y ahora moría mucho antes de su tiempo destinado. Estas personas eran siempre las mismas, queriendo poder, vida eterna, riqueza, cosas que todos se apresuraban a ofrecerles, pero rara vez les entregaban, y aún así, los tontos seguían haciendo tratos con ellos. Encontrarlos habría sido imposible sin la resistencia, por eso trabajamos con ellos. Nos dieron información y objetivos, y nosotros, a cambio, desmantelamos poco a poco la red que Morgana había construido para sí misma. Uno a uno, sus secuaces cayeron. La mayoría no tenía idea de para quién trabajaban, secuaces de secuaces, sin saber nunca el verdadero objetivo, el maestro en las sombras. Aún así, si seguíamos limitando sus formas de actuar desde la sombra, tendrían que salir a la luz, y una vez que lo hicieran, podría encontrarlos. Con el tiempo, sabrían dónde estaba Morgana o la harían salir. Está bien, salgamos de aquí, Lancelot, tú encárgate de los contactos, ya sabes lo que pasó la última vez que Mordred intentó ser útil. Vamos, no estuvo tan mal, dijo Mordred mientras me seguía por las escaleras. Insultaste a todos en cuanto los conociste, insultaste a Francia durante los siguientes 5 minutos, iniciaste una pelea y golpeaste a todos hasta que no pudieron moverse, le recordó Lancelot mientras echaba una última mirada al cadáver, antes de seguirnos. Lo mantengo en todo, dijo Mordred con orgullo. Eran franceses. Lancelot murmuró algo que sonó claramente como una oración de paciencia, o un castigo divino, no pude distinguirlo. Pero si deseaba esto último, me temo que se decepcionaría. La única divina autorizada a castigar a Mordred era yo, y entendía su punto de vista. Los franceses y eran blancos demasiado fáciles. Salimos de la ruinosa mansión al aire frío del atardecer. El cielo estaba nublado, con las nubes teñidas con los últimos destellos dorados mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Las motocicletas estaban donde las dejamos. Estacionadas justo más allá del límite de la propiedad, al lado de los restos de un antiguo santuario al borde de la carretera. Mordred se puso celoso del mío y exigió que compráramos uno para viajar con estilo, y yo acepté. Ella tenía equitación B, aunque, por desgracia, aunque lo conducía mejor que los corredores profesionales, acababa rompiéndolo casi siempre. Todo en nombre de trucos geniales. Incluso este estaba golpeado y a punto de desmoronarse. Volvamos a descansar, dije, poniendo una pierna sobre mi bicicleta. No, padre. Primero tenemos que comer algo, un bocadillo, y luego vamos al hotel. Anunció Mordred, ya montada en su bicicleta medio destartalada como un señor de la guerra victorioso preparándose para invadir una pastelería. La adúltera puede seguir adelante sin nosotros, a trabajar o lo que sea. Gritó Mordred por encima del rugido del motor al encenderse, expulsando humo con una tos que hacía juego con el escape agrietado de la moto. Lo seguí un segundo después, con mi propia máquina ronroneando bajo mí como una bestia satisfecha. Elegante, negra, sin un solo rasguño, muy diferente del 47º vehículo de Mordred. Capítulo 178. La situación en Francia seguía empeorando. Era evidente que nuestros esfuerzos hasta el momento no habían pasado desapercibidos, y la invasión demoníaca no era algo que el mundo pudiera ignorar. Se habían difundido numerosas versiones de lo sucedido. Algunos creían que eran demonios, la verdad.
Otros afirmaban que se trataba de algún tipo de arma biológica, armas vivientes, supersoldados fallidos o experimentos mutantes que se habían escapado de un laboratorio secreto. O incluso que se trataba de un ataque mutante. Algunos incluso hablaron de extraterrestres, aunque eso no estaba mal y, en aquel momento, era lo más alejado de la realidad. Es curioso cómo suceden las cosas a veces. Al fin y al cabo, ¿qué son los demonios sino extraterrestres de otra dimensión? Aunque no del espacio exterior. La iglesia se está involucrando bastante, noté mientras leía el periódico diario. ¿Y qué? Que hagan lo que quieran, siempre y cuando no interfieran conmigo. Mordred habló con la boca llena y no esperó antes de meterle más panqueques. ¿Hay algo que le preocupe, Majestad? Preguntó Lancelot. Nada grave, negué con la cabeza suavemente. Es solo que, si hacen demasiado ruido, la gente empezará a creerse la teoría del demonio en masa. ¿Y que si saben la verdad? Deberían saber qué pasó y quién los salvó. Tú deberías ser un héroe, y ni siquiera saben lo que hiciste por ellos. Se quejó Mordred. No necesito honor ni gloria, Mordred, y andar contando a todo el mundo lo que hicimos en Lyon arruinará todo nuestro plan, le expliqué de nuevo, por lo que parecía la millonésima vez. Bueno, es un plan estúpido. Deberíamos quemar toda Francia. No habría ninguna pérdida real. Mordred era implacable en su abierto desprecio por Francia. No deberías decir esas cosas. Como caballero del rey, tus palabras perjudican su reputación, dijo Lancelot sin siquiera levantar la vista de su comida, un desayuno mucho más saludable que la bomba de azúcar de Mordred. Cállate, nadie te lo estaba preguntando, maldito adúltero. Replicó Mordred sin piedad. Solo pude suspirar. De verdad esperaba que Mordred se llevara mejor con Lancelot, que al pasar más tiempo con él en un ambiente controlado, ella viera su lado bueno. Claramente había subestimado su terquedad. Lancelot, sinceramente, se lo tomó bien. Me impresionó su moderación. Por mucho que Mordred se burlara de él, por mucho que ella mencionara sus acciones y recuerdos más oscuros, él nunca reaccionó. Dudo que muchos de mis otros caballeros hubieran podido hacer lo mismo, tal vez solo a Gravan, pero más allá de eso, todos los demás habrían luchado contra ella hace mucho tiempo. Ninguno de nuestros caballeros era cobarde. Cada uno era orgulloso a su manera. Incapaces de ignorar ni la mitad de lo que Mordred les infligía a diario. Olvídense de los caballeros, incluso la gente normal a nuestro alrededor estaba molesta con Mordred, sus constantes insultos a todo lo francés la convirtieron en pocos amigos. La única razón por la que no teníamos que dormir bajo los puentes era porque teníamos dinero. Con la economía aún en recuperación, lo que gastábamos nos permitía pagar a la gente lo suficiente para que se calmaran. Eso, sin embargo, significaba que nos estábamos ganando una gran reputación, algo que hubiera preferido evitar, pero claramente, Mordred no compartía mis pensamientos. Casi pareció tomarse como un desafío el hecho de que aceptaran sus palabras. No destruyamos Francia todavía, aún tengo esperanzas. Ingenua, Francia es una causa perdida, respondió Mordred con la boca aún llena, porque sabía que eso molestaba a Lancelot, así que siguió haciéndolo. Solo pude suspirar. Mordred no cambiaría, aunque hablara. Solo culparía a Lancelot por hacerme enojar con ella, y eso no ayudaría a nadie. Entonces, Mordred, ¿tienes algún plan para hoy? ¿Dar un paseo? ¿Quemar otro almacén? ¿O quizás cazar más vampiros? Pregunté, dejando el periódico y continuando con mi desayuno, que no era más pequeño que el de Mordred. Mordred levantó la vista a mitad de la masticación, con los ojos brillantes de interés. ¿Vampiros, eh? ¡Qué divertido! El último explotó de verdad. ¿Te refieres al que intentaste ahogar en gasolina y, al no funcionar, quisiste quemarlo? ¿Solo para que se quemara en tu cara? Dijo Lancelot con sequedad. ¿Cómo iba a saber que no era agua? Mordred se puso a la defensiva, cruzándose de brazos y fulminando con la mirada al caballero francés. Quizás el olor. Ni siquiera la miró. Sabía que tenía buenas intenciones, pero sus intentos de ayudarla parecieron demasiado condescendientes, como si se estuviera burlando de ella, y eso era algo que Mordred no podía ignorar, de nadie, y mucho menos de Lancelot. Basta. La interrumpí. Sir Lancelot, no provoque a Mordred. Cometió un error involuntario. No hay necesidad de mencionarlo todo el tiempo. Sí. Fue solo un pequeño error, no es que importara en absoluto. Mordred disparó rápidamente. No te metas, Mordred, porque cometes muchísimos errores. No andes tirando piedras cuando vives en una casa de cristal y todo eso. No quería que Mordred pensara que aprobaba sus acciones.
Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, porque Mordred parecía tomar el simple hecho de que la aceptara como una aprobación universal. A pesar de todo su respeto por mí, aún tenía la extraña habilidad de ignorar la mitad de lo que decía si no le gustaba. Me miró fijamente, fulminó con la mirada a Lancelot y luego volvió a su plato, murmurando. Es culpa tuya. Mi padre está enfadado conmigo, estúpido adúltero. Suspiré de nuevo, algo que hacía mucho últimamente. Mordred tenía esa habilidad de sacarlos de mí, por una razón u otra. Aún así, intenta decidir qué quieres hacer hoy, Mordred. No podemos pasarnos el día sentados comiendo y jugando. Al fin y al cabo, estamos aquí para una misión. Mordred se comió otro bocado de panqueque como si fuera una declaración de rebeldía. De acuerdo. Entonces voto por los vampiros. O por los magos renegados. O por los magos vampiros. Asentí. Lancelot, habla con tus contactos en la Resistencia a ver si saben algo, o intenta encontrar alguna pista sobre dónde podríamos encontrar algo así. Esos vampiros se están haciendo cada vez más visibles, probablemente Morgana intenta borrar su rastro tras León, así que, si nos deshacemos de ellos, podríamos encontrar algo por ahí. Lancelot asintió brevemente, ya secándose las manos, listo para cumplir mis órdenes. Haré lo que pueda. ¿Te quedarás aquí? ¿O te irás? Mordred y yo nos quedaremos aquí, así que no hay de qué preocuparse. No quiero que cause más problemas, así que tómate tu tiempo y encuentra un objetivo para nosotros. Una vez más inclinó la cabeza y salió de la habitación, sin duda para hacer llamadas y cosas así. ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí con él? Esta era la oportunidad perfecta para dejarlo un rato y pasar el rato, solos los dos, Mordred empezó a quejarse al instante. Porque no quiero que uses esto como excusa para escaparte sin él. Sé que no te gusta, pero por favor, le pedí, por favor, intenta llevarte bien con él. Al final, necesitas su aprobación. Mordred parecía como si hubiera mordido algo agrio. Nunca le gustaba que le recordaran el requisito de heredar mi trono, y no le gustaba pensar en la tarea imposible que tenía por delante. Como era prácticamente una tarea imposible, los caballeros de la mesa redonda no la veían con buenos ojos, y cuanto más le prestaba atención, menos la veían. Esperaba que pudiera conseguirlo. Que me sorprendiera. Seguimos comiendo, terminando un desayuno para 10, y entonces Mordred estaba deseando jugar, y para mi vergüenza, me costó mucho ganarle. Tenía más entrenamiento que yo, y el mando se sentía extraño, como si no fuera de mis manos. Aún así, cuando tienes suerte sueles ganar. La suerte, en realidad, es la estadística más subestimada y poderosa de todas. ¿Cómo? ¿Cómo eres tan bueno? Se quejó Mordred mientras perdía otra ronda de Mario Kart. Soy así de bueno, respondí, dejando el control tranquilamente. Mordred refunfuñó y se dejó caer dramáticamente en su lado del sofá, aferrándose a una almohada como si la hubiera traicionado personalmente. Esto está arreglado. Juro que la IA te dio mejores objetos. Tal vez simplemente les gusto más, dije encogiéndome de hombros y resistiendo el impulso de sonreír. Soy el príncipe de Camelot. Esto no debería ni siquiera acercarse. La miré de reojo. Entonces quizá deberías dejar de salirte de la pista cada 2 curvas. No te burles de mí, padre. Señaló la pantalla con el dedo. Esto es como la vida real. Yo hago todo el trabajo, y tú te llevas la victoria con alguna tontería divina justo al final. ¿Sigues enojado porque maté a ese tal Blackheart en Lyon? Pregunté con una ceja levantada. Mordred se irguió de golpe como si la hubieran pinchado con un hierro candente. Podría haberlo controlado. Habló así de ti, y ni siquiera pude castigarlo. Ay. Solo pensar en lo que dijo me enfurece. Yo también estaba loca, por eso desaté a Excalibur, expliqué, pero sinceramente, es imposible explicarle nada a Mordred una vez que se enfurece. A veces, me pregunto si esconde en secreto la mejora de la locura. Mordred alzó las manos. Sí, pero tú tienes que usar tu ira divina y bombardear el lugar como un radiante dios de la justicia mientras yo me quedo sin hacer nada, como un simple compañero. Al instante vi que su enojo cambiaba de enfoque. Ahora estaba enojada porque Fantomex una vez se había referido a ella como su compañera. Fue entonces cuando aprendimos sobre el factor curativo, porque Mordred no se contuvo cuando ella lo golpeó, enviándolo a volar con la cara rota. Sinceramente esperaba que nunca se topara con Deadpool, porque, sí, alguien con una boca así. ¿A quién no podría matar? Sería horrible. Entonces, desde el pasillo, se escuchó la voz de Lancelot. Majestad. Hemos encontrado algo. Los exploradores de la Resistencia informan de otro nido. Avistamientos confirmados. Y es peor que la última vez. Doblé el periódico y me puse de pie.
Mordred ya estaba de pie, con una mano en la empuñadura de Clarent. Sus quejas anteriores se habían desvanecido como la niebla al sol. ¿Dónde? Pregunté. A las afueras de Marsella, dijo Lancelot al entrar en la habitación con el rostro sombrío. Dicen que este huele a magia de sangre. Los ojos de Mordred brillaron. Sonreí. Entonces es hora de ir a trabajar. Capítulo 179. Con Secace Morgan en mi hombro y mi abrigo largo volando en el aire detrás de mí, llegamos a nuestro nuevo objetivo, otro nido de vampiros, uno con potencial magia de sangre. Los vampiros no eran nuevos en el mundo de Marvel. Existían desde siempre. ¿Cómo surgieron? No tengo ni idea. Solo sé que tienen su dios de la sangre. ¿Existe alguna conexión con extraterrestres o poderes cósmicos? No estoy al tanto de esas cosas, pero no importaba. Los vampiros son mortales para los humanos normales, pero contra alguien como yo. ¿Mis caballeros? Sí, ni siquiera los vampiros más fuertes representaban una amenaza. Sin mencionar que la mayoría de los vampiros a los que nos enfrentamos eran débiles, la casta más baja de vampiros, apenas unas pocas veces más fuertes que los humanos. Pocos sabían usar magia de sangre. Era una señal de sus élites. Así que el hecho de que este lugar mostrara indicios de tales cosas significaba que podría haber alguien importante aquí. Parece que no somos los únicos que encontramos este lugar, gruñó Mordred mientras estábamos allí, fuera del edificio, bloqueados nada menos que por la iglesia. Bueno, fue la resistencia quien nos lo contó, así que no podemos esperar que nadie más lo sepa, dije, antes de empezar a caminar hacia los dos hombres que vigilaban la puerta. No parecían sacerdotes. Parecían sacados de un juego de Mordred. Una mezcla de equipo moderno y artefactos sagrados. Espadas de plata, botellas de agua bendita, pistolas con balas de plata y granadas incendiarias. Los dos guardias no se inmutaron al acercarnos. Uno de ellos, alto y corpulento, con el rostro oculto tras una visera, levantó una mano. Alto. Este edificio está cerrado. No se permite la entrada a civiles. Por favor, regresen a sus casas. ¿Civiles? Repitió Mordred, indiferente. ¿Eres tonto o algo así? Mordred no era el único que miraba extrañado al tipo, incluso yo estaba cuestionando su cordura, o al menos sus ojos. ¿Por qué? ¿Cómo parecíamos civiles? Mordred y yo llevábamos armas, Mordred parecía un corredor, Lancelot tenía espadas, y ambos llevábamos capas largas. Gritábamos que era rudo, misterioso y todo lo que no era un civil normal. Así que, sí, bien hecho. Afortunadamente, él también pareció darse cuenta de lo que había hecho, parecía bastante avergonzado y sin saber qué hacer. El segundo hombre dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero firme. Por favor, identifíquese. Mordred. Sí, ese. Apártense, idiotas, que tengo que patear traseros de vampiros. Mordred no perdió tiempo en declararse en voz alta. Ah, deben ser los cosplayers. Nos informaron de sus acciones en Lyon. Que Dios los bendiga por ayudar a los inocentes allí luchar contra los demonios del infierno. Pocos pueden hacer algo así. El segundo hombre nos reconoció al instante. Mordred se quedó atónita al instante cuando la llamaron cosplayer. No, no soy una cosplayer, soy Mordred. Dijo, blandiendo su arma por todas partes. Se veía adorable. El hombre claramente no la tomó en serio, simplemente se rió de ella y, en cambio, centró su atención en Lancelot y en mí. Lancelot y Arturía, un placer. Supongo que una vez más están cazando a los esbirros del diablo. Asentí brevemente. Nos informaron de los avistamientos de vampiros aquí, así que vinimos a juzgarlos. El mismo hombre seguía hablándonos mientras el otro se quedaba atrás, prefiriendo esconderse para evitar más vergüenza. No es que hiciera nada demasiado impactante. Probablemente simplemente no nos prestó mucha atención. Hablar sin pensar es algo que Mordred también hacía a menudo. Claro. Pero entiendes que este sitio está bajo la jurisdicción de la iglesia, y aunque agradecemos la ayuda, no podemos permitir que forasteros se metan en este lío. Sinceramente, si no fuera por lo que hiciste en Lyon, ni siquiera podría dejarte ir sin investigarte. El cazador de vampiros se disculpó. Estaba en una situación difícil. Lo entiendo, respondí. De verdad que sí. No era fácil. Era básicamente una situación en la que unos justicieros intentaban interferir en una investigación oficial. Sin embargo, Mordred no es tan comprensiva como yo, y quiere, patea traseros de vampiros. Así que quítate del camino ya. Me interrumpió. El cazador de vampiros arqueó una ceja, mirándonos a Mordred y a mí. Ya lo veo. Parece, entusiasmada. Esa es una palabra para describirlo, murmuró Lancelot. Mordred se cruzó de brazos.
¿Quieres que me quede esperando mientras ustedes se las arreglan para salir de esto, matando a la mitad de sus hombres y dejando que todos escapen? No, gracias, estoy aquí para terminar el trabajo. El hombre suspiró, no con frustración, sino con resignación. Mira, no soy yo quien debe tomar esta decisión. Si fuera solo yo, probablemente te dejaría pasar. Pero tengo órdenes de mantener a todos alejados y reportar cualquier cosa sospechosa, y ya estoy exagerando al no reportarte. Entendía su situación, de verdad, pero también sabía que Mordred no nos dejaría dar marcha atrás. Así que yo también estaba en una situación difícil. Mordred, Lancelot, síganme. No les di oportunidad de quejarse, mientras arrastraba a Mordred, dejando a los dos miembros de la iglesia despidiéndose de nosotros y desapareciendo rápidamente por una esquina. Padre. Mordred empezó a quejarse al instante. ¿Por qué dejas que nos bloqueen? Lancelot, la ignoré. Llama a Nightcrawler, que venga a ayudarnos a entrar. Sinceramente, tenía muchas maneras de entrar. Podría haber forzado la entrada o haber usado el tempad robado para abrir un portal, pero quería ser menos misterioso, más predecible, un objetivo más tentador para Morgana. Es por eso que quería dejar pistas, quería proyectar un cierto nivel de fuerza, no tan fuerte como para volverse demasiado cautelosa, no tan débil como para ignorarlo, simplemente perfecta para una amenaza con la que tenía que lidiar. Por eso no quería chocar con la iglesia, eso podría hacer que ella se diera cuenta de nuestra verdadera fuerza, después de todo, si lo hiciéramos, sería una señal de que éramos tontos o lo suficientemente fuertes como para ignorar a la iglesia por completo. Ninguno de los dos era lo que yo quería. Nightcrawler. Mordred parpadeó. ¿Te refieres al peludo azul con cola? Sí, dije. Es confiable. Y lo más importante, puede hacernos entrar sin disparar las alarmas ni molestar a la iglesia. Mordred resopló, cruzándose de brazos. Sigo diciendo que deberíamos asaltar el lugar. Está lleno de chupasangres, no de diplomáticos. Precisamente por eso tenemos cuidado, dijo Lancelot, sacando ya su teléfono. No sabemos qué nos espera ahí abajo. No queremos armar un escándalo, queremos limpiar el nido. Oh, no, por favor, cuéntame más sobre cómo ser sutil, murmuró Mordred en voz baja. Negué con la cabeza mientras Lancelot hacía su llamado, y en un momento, Nightcrawler apareció, en todo su esplendor de aspecto de demonio azul. Guten Abend, dijo en voz baja. ¿Necesitan ayuda? Claro que sí. Tenemos que entrar y darle una paliza a algunos vampiros. Dijo Mordred rápidamente, señalando el edificio al que queríamos entrar, aunque estaba un poco desviada, señalando al lugar equivocado. Gracias por responder tan rápido, Sir Wagner. Estamos buscando al cerebro detrás de León y sospechamos que podría haber una pista dentro del edificio, le expliqué. Entonces, ¿quieres que te introduzca a escondidas? ¿Para evitar tener que entrar a la fuerza? Asintió. ¿Pero no te arriesgarás a entrar en conflicto con la iglesia una vez dentro? Es posible, pero creo que una vez dentro, la iglesia no rechazará nuestra ayuda. Tomé esa decisión basándome en lo que sentía, allí dentro, que era algo que la mayoría de la gente normal no podía soportar. La iglesia, aunque no carecía de poderes, tampoco se parecía en nada a la iglesia de Fate. En ese universo, había innumerables personas con superpoderes, algunas capaces de derrotar fácilmente incluso al Capitán América. Aquí. No tanto. Tenían armas, herramientas, alguna forma básica de magia de fe, pero más allá de eso, nada importante. Contra vampiros o magos de sangre más poderosos, tendrían dificultades, y allí, estaba seguro de que ambas cosas eran posibles. Bueno, si estás seguro, Nightcrawler dudó un momento, pero decidió ayudarnos. Creía en la iglesia y probablemente no quería que les hicieran daño. Sin embargo, también nos conocía y sabía que éramos buenos, así que quiso ayudar. Hoy hemos vivido situaciones difíciles. Un instante después, con el olor a azufre en la nariz, estábamos dentro del edificio. Entonces, ¿me quedo? ¿O me voy? Preguntó Nightcrawler con nerviosismo mientras Mordred parecía listo para entrar en batalla. Lo mejor será que te vayas, tú misma sabes cómo tu apariencia puede afectar a las personas, intenté sonar agradable, pero la verdad nunca fue fácil de escuchar. Sí, no, tienes razón. Probablemente solo cause problemas si me ven. Aún así, me alegro de haber podido ayudar, supongo. Dijo, deprimido, con voz deprimida, y luego, con un suave pum, se fue. Bueno, él sí que sabe cómo mearse en un desfile, ¿no? Incluso Mordred se dio cuenta de su humor. Ha sufrido mucho, repitió Lancelot. Bueno, no hay tiempo para esperar. A matar.
Mordred se recuperó rápidamente y con Clarence 2 en la mano, se adentró en las profundidades del edificio, hacia el fragor de la batalla. Nos movimos rápidamente, nuestros pasos inquietantemente silenciosos contra el suelo húmedo, a excepción de Mordred, que pisaba fuerte con el entusiasmo de un gladiador que se dirige a un partido por el campeonato. Juro que, si ya han matado a los buenos, me voy a cabrear mucho, murmuró, mientras Clarence 2 zumbaba en su mano como si también estuviera ansioso. Mantén la guardia alta, dijo Lancelot suavemente, él nunca se toma las cosas con calma. Doblamos la última curva de la escalera y salimos a un amplio vestíbulo subterráneo. 3 agentes de la iglesia luchaban contra un grupo de vampiros. Estos últimos eran salvajes y retorcidos, con el rostro manchado de sangre y los ojos rojos de hambre y odio. 2 de los vampiros llevaban sellos de sangre grabados en la piel, y cada zarpazo provocaba destellos de fuerza carmesí que ondulaban en el aire. A su alrededor, yacían cuerpos ensangrentados. Miembros de la iglesia, magos, sirvientes de vampiros, y montones de oscuridad y sangre que una vez fueron vampiros. Por lo que habíamos visto hasta ahora, había habido muchos, y dada la gran puerta al otro lado de la habitación, probablemente aún había más. Mordred no esperó. Con un grito de alegría. Oye, ese es mío. Se lanzó hacia adelante como un rayo, con los pies apenas tocando el suelo al estrellarse contra el vampiro en el aire. Clarence 2 trazó un arco hacia arriba, y luego hacia abajo, y el brazo de la bestia salió volando, mientras la sangre silbaba como ácido al salpicar las piedras. La habitación estalló en caos nuevamente cuando Lancelot corrió tras ella, su espada convertida en un borrón de luz púrpura. Lo seguí con más calma, liberando a Secace Morgan de mi hombro y dejando que su peso se asentara en mi mano. Los vampiros me notaron demasiado tarde. El más cercano gruñó y se abalanzó. Ni siquiera parpadeé. Apreté el dedo, y Secace Morgan desató un rayo de energía, reduciendo el cuerpo a cenizas mientras el rayo seguía avanzando, abriendo un agujero en las puertas al fondo de la habitación. La pelea fue instantánea, los vampiros y los magos no tuvieron ninguna oportunidad, y los miembros de la iglesia quedaron atónitos ante la potencia de fuego que acabábamos de desatar. Quien menos mate es un sucio adúltero francés. Gritó Mordred y, sin esperar, se adentró en la oscuridad, atravesando el agujero que acababa de hacer en las puertas. Vamos, Sir Lancelot, suspiré mientras continuaba mi camino. Dejando a los pobres cazadores de vampiros con cara de haber visto un fantasma. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.